presenta ahora es la ISO 15243 más en su actualización 2017, donde me dice que hay 6 formas en las que un rodamiento va a fallar. La primera es por fatiga, ¿de acuerdo? Ya sea por debajo de la superficie, que se inicie la fatiga, o de manera superficial, ¿sí? Ese modo de falla en general está muy ligado a la utilización de un lubricante incorrecto, ¿de acuerdo? Que no cumpla con las especificaciones físicas y químicas, que no tenga la viscosidad correcta, que no sea por ejemplo, una grasa que no sea el espesante adecuado, ¿de acuerdo? Va muy de la mano de eso. Después tenemos el desgaste. Y el desgaste puede ser del tipo abrasivo o del tipo adhesivo. Y está muy ligado a ingresos de contaminantes, a una escasez de lubricantes o a un exceso de lubricante. ¿De acuerdo? Después tenemos la corrosión. Y la corrosión tiene un subtipo que pueden ser por humedad o por fricción. Y la fricción puede ser por rozamiento o por un falso brinel, ¿sí? Y eso está muy ligado entre otras cosas, a una falta de ajuste en ejes y alojamientos, está ligado a almacenamientos, están ligados a transportes de máquinas reparadas, ¿sí? Y, por supuesto, a la corrosión y herrumbre que se puede estar generando. Después viene la erosión eléctrica. El subtipo de fallo es la corriente excesiva o la fuga de corriente, ¿de acuerdo? Eso está ligado a arcos eléctricos, está ligado a campos estáticos, está ligado a utilización de variadores de frecuencia, está ligado a pérdidas de aislamiento en general que se presentan ahí en el equipo. Y luego tenemos la deformación plástica, la cual está ligada, como subtipos, perdón, tienen sobrecargas y tienen indentaciones, ¿de acuerdo? Cada una con ciertas características. Y por último, la fractura, ¿sí? Que puede ser forzada por fatiga o un agrietamiento térmico, que muchas veces están de la mano de montajes. Ahí es donde vamos a meter sobrecargas por una desalineación, por un desbalance probablemente, por un abuso de la fuerza bruta, por no utilizar los métodos de montaje. Vamos a revisar muy rápido estos modos de falla. La primera es la fatiga, que a lo mejor me gustaría encontrar en todos los rodamientos. Está muy ligada al final de la vida del rodamiento. Es una fatiga que se va a iniciar porque se desarrollan grietas debajo de la superficie del camino de rodadura, ¿de acuerdo? Más o menos a 300 micrones de profundidad, ¿sí? Entonces, cuando un rodamiento está girando, ocurren cambios cíclicos, ¿sí? Por debajo de la superficie. Hay un cizallamiento, si así lo quieres llamar, el acero, la estructura del acero, el núcleo del acero, se está cizallando, ya sea en los aros como en los elementos rodantes. Esto es dependiente de la carga, la temperatura y la cantidad de los ciclos de tensión en el periodo de tiempo, ¿eh? Hay una tensión hay una acumulación, perdón, de estas tensiones, una concentración, ¿sí? Que hacen que el material cambie de una estructura granular a una fractura, ¿de acuerdo? Entonces se empiezan a desarrollar ciertos microgrietas por debajo de la superficie, en donde está la ubicación más débil. Normalmente puede ser en la zona de mayor carga, en la gran mayoría de casos, o si fue una falla prematura, donde hubo un debilitamiento del material. A lo mejor hubo pérdida de tratamiento, a lo mejor se afectó la estabilidad dimensional, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos esto empieza a ocurrir entre 100 a 500 micrones. Esta profundidad va a depender de la carga del material, de la limpieza del acero, la temperatura, ¿de acuerdo? Su estabilidad dimensional, su microestructura, ¿sí? Y por último, esas microgrietas, pues se va a provocar a la superficie, provocando un descascarillado, ¿sí? Pero está muy ligado a un final de la vida útil del rodamiento. Al final, eso es lo que debería de pasar, ¿sí? La fatiga superficial se produce básicamente a partir del daño a las asperezas de la superficie por contacto del elemento rodante en los caminos de rodadura, ¿de acuerdo? Esto general está muy ligado a una lubricación inadecuada.
El contacto, existe un contacto metal con metal, ¿de acuerdo? Hace que las asperezas se cizallen unas a otras, ¿sí? y se destruyan, ¿de acuerdo? En las primeras instancias, esto va a crear un lapeado o un acabado espejo en las superficies de rodadura, y después ya va a empezar a crear un microdescascarillado, ¿de acuerdo? Entonces, esto puede ser en general en toda la circunferencia del camino de rodadura, sobre todo porque hay arrastre de estos partículas. El riesgo, este riesgo se acelera o se incrementa, por ejemplo, si hay deslizamiento de los elementos rodantes, es decir, por ejemplo, si ahí tenemos un exceso de lubricante o tenemos una falta de carga en el rodamiento. ¿De acuerdo? Otra de las causas, ¿sí? Otra de las causas de una fatiga superficial, a veces está muy de la mano con el uso de lubricantes que tienen aditivos EP. Algunos de ellos pueden volverse agresivos, especialmente a temperaturas elevadas, y aceleran el micro descascarillado. ¿De acuerdo? Después tenemos el desgaste. ¿Sí? Esto significa eliminación de material de manera gradual, ¿sí? de material, puede ser de las asperezas, de las rugosidades de las superficies, ¿sí? En los primeros momentos de operación va a haber un desgaste muy ligero, ¿sale? Cuando empieza a arrancar el equipo, cuando el rodamiento está nuevo, un periodo de asentamiento, simplemente es el achatamiento de esas superficies, ¿de acuerdo? Y eso va a quedar marcado en las superficies de rodadura, realmente no significaría ningún problema, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos alguna deficiencia en lubricación, que es donde estamos más ligado a esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando está contaminado el lubricante o ingresos de contaminante, ¿sí? Pues bueno, esto se puede llegar a acelerar. Es un proceso muy rápido, ya cuando tenemos la inclusión de estos materiales, ¿sí? Estas partículas abrasivas van a desgastar rápidamente los caminos de rodadura, de aros, y también puede ser de los elementos rodantes. No es tan común, pero también se puede llevar a cabo, así como los alvéolos de la jaula, eso sí, van de la mano muy fuerte. Luego viene el desgaste adhesivo. Las adherencias, eso pasa porque normalmente las superficies, las rugosidades se vuelven más ásperas, y a medida que se incrementa la rugosidad superficial, disminuye el espesor de película de lubricante o de aceite, si es que la tenemos. Entonces se llega a provocar algo que se llama soldadura en frío, donde se unen las superficies, hay un gran punto de calor y se soldan esas superficies durante pequeños instantes y después se sueltan y crean esa soldadura en frío en las superficies de rodadura. ¿De acuerdo? Aquí se toma en cuenta mucho la capacidad de carga de los elementos rodantes y el peso de los elementos rodantes, ¿sale? Y la aceleración o desaceleración que van a experimentar al entrar a la zona de carga. ¿De acuerdo? Entonces, el desgaste adhesivo puede suceder, por ejemplo, por una aceleración cuando yo tengo un rodamiento que no está sujeto a la carga mínima requerida. Entonces se va a provocar un lapeado en esas superficies. O puede provocar una desaceleración en rodamientos que están sobre lubricados, ya sea con mucha cantidad de grasa o con un alto nivel de aceite. De una u otra forma se va a formar ese lapeado en las superficies. Yo lo voy a encontrar por un opacamiento de las pistas de rodadura. Es como si, por ejemplo, ahorita que está haciendo frío acá, si tú agarraras la pista de un espejo, ¿sí? Cuando hace frío y que lo queremos opacar, si yo le hago
este tipo de movimiento a la pista de rodadura, este opacamiento, puede provocarse. Entonces, eso está muy de la mano del modo de falla de desgaste adhesivo. La diferencia, por ejemplo, en lo que yo puedo notar, si fue por un exceso de grasa o si fue por una falta de carga, es que en la falta de carga, cuando hay rodamientos que no estuvieron sujetos a la carga mínima requerida, y principalmente los rodamientos de rodillos. En los de bolas es más complicado. En los de rodillos, en los laterales, ¿sí? En los laterales voy a buscar por estas huellas. Hay como un revenido, ¿sí? Hay como si yo le estuviera embarrando mayor cantidad de material. Algunas veces tiene textura, se sienten los laterales del material como una costra que se les crea. A veces simplemente es visual, se forman estas ondas. Esto es cuando un rodamiento no estuvo sujeto a la carga mínima requerida y estuvo provocándome aceleraciones también en los caminos de rodadura. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay excesos de lubricación y que salen de esa zona, se pueden llegar a crear estas huellas de soldadura en frío. ¿De acuerdo? Luego viene la corrosión por humedad, aquellas máquinas que están expuestas a la humedad, al ingreso de agua u otros líquidos como parte del proceso operativo, ¿sí? También se puede introducir esa agua, por ejemplo, en procesos de lavado mientras las máquinas están paradas o se limpian, por ejemplo. Eso va a provocar manchas de un color gris oscuro que van a coincidir al espacio de donde están los elementos rodantes. Entonces, esa cantidad de agua, ¿sí?, se acumula en los costados o a los lados de donde está ese elemento rodante y formando esas huellas, ¿no? Entonces, ahí hay que mantener el lubricante que esté seco, ¿sí? Que no tenga agua, que no tenga algún líquido agresivo. Tenemos que revisar el sellado de la aplicación y, bueno, las propiedades, por supuesto, del lubricante, ¿no? Entonces, esa oxidación o herrumbre que se puede formar es una reacción química, ¿de acuerdo? Y va a dejar esas huellas. Pueden presentarse, por ejemplo, en equipo que está almacenado, ¿de acuerdo? Si tú dejas almacenado un equipo y está lubricado, ¿sí?, ahí es cuando decíamos que había que girarlo cada cierta cantidad de meses, pues para evitar en primera instancia el falso brinel, que hablo más adelante, y también puede ser para mantener viva la grasa, ¿no? Para mantener viva el lubricante. Después viene la corrosión de contacto. En general, al inicio, no quiere decir que ese aro interior se esté girando completamente o que el aro exterior se esté girando en su alojamiento. No es necesario para que se forme una corrosión de contacto, ¿eh? Ahí se puede haber micromovimiento entre esas partes que están en contacto, ¿de acuerdo? Hay un movimiento relativo, ya sea entre el aro de un rodamiento y su asiento en el eje o en el alojamiento, ¿de acuerdo? La corrosión normalmente es causada por una falta de ajuste, ya sea en el eje y en el alojamiento, cuando no hay superficies en contacto. Ese movimiento relativo va a causar desprendimiento de pequeñas partículas de material, ¿sí?, del rodamiento como tal o del asiento mismo al momento de la fricción, ¿sí? Estas partículas se oxidan rápidamente cuando se exponen al aire, ¿sí?, y el resultado es óxido de hierro, ¿de acuerdo? El volumen de este óxido de hierro es mayor que el del hierro o que el del acero o que el acero como tal, ¿de acuerdo? Como resultado de esta corrosión de contacto, es posible que los aros, entonces sí, no estén apoyados uniformemente, lo que va a tener un efecto en la distribución de las cargas, ¿no? Ahí es cuando no va a llevarse a cabo la distribución de las cargas como tal de los rodamientos. Cuando tenemos corrosión por contacto, ¿sí?, como muchas veces está ligado a la reacción química, dependiendo del tipo de coloración, va a ser el tipo de corrosión. Por ejemplo, si agarra tonalidades rojizas, como la de la imagen de arriba, se dice que es una reacción o una corrosión del tipo hematita.
Muchas de las veces podemos hacer algo cuando tenemos corrosiones de matita iniciales, limpiar con un paño, con algún tipo de alcohol isopropílico o de solvente dieléctrico se puede ayudar y salvar esas superficies. Pero cuando esa corrosión se vuelve de color negra, ¿sí? O un proceso de magnetita, bueno, pues nos indica que ya penetró hacia adentro de las superficies y ahí ya es insalvable este tipo de corrosión de contacto.